Estas fórmulas que están viendo son las que se utilizan para poder realizar estimaciones por intervalo para estimar el valor de la media. Vean que lo que estoy estimando aquí es el valor de la media en las 4 fórmulas que tengo acá. Y estas 4 fórmulas tienen sus diferencias. La primera diferencia es que cuando yo tengo una muestra que se denomina grande, recuerdan que una muestra es grande cuando su tamaño de muestra es 30 o más. Entonces, si tengo una muestra grande y además de eso, conozco la desviación estándar de la población, vean donde acá yo estoy poniendo que este sigma que está aquí es la simbología para desviación estándar de la población. Si yo conozco esa desviación estándar, entonces, tras de que tengo un respaldo del teorema del límite central en donde tengo una muestra grande y además conozco su desviación estándar, la de la población, perfectamente puedo ir a hacer estimaciones de mi media con el valor de Z. Y vean dónde está aquí Z. Recuerden que Z, en la teoría de intervalos de confianza, Z se ajusta a una distribución normal. Y yo, para poder ajustar a una distribución normal, los datos deben seguir una campana de Gauss. Es decir, deben ser normales. Entonces, si por el teorema del límite central, en donde tengo una muestra superior o igual a 30, yo ya con eso sé que mis datos se ajustan a la normalidad, entonces mis fórmulas van a ser con Z. El intervalo de confianza para la media, que es la primera que estamos viendo, se va a usar Z en la fórmula. ¿Qué más viene acá? Acá viene, además del valor Z, que ese valor Z va ligado al intervalo o al nivel de confianza que tengamos. Cada ejercicio de intervalos o de estimación por intervalos deben darnos el nivel de confianza en el que se debe trabajar. O si no, trabajar con el que es por estimación media, que sería el valor de 95% de nivel de confianza. Entonces, sabiendo el nivel de confianza, podemos obtener el nivel de significancia, que era alfa, y por lo tanto puedo hacer la división del alfa y así obtener Z. Ahorita vamos a verlo en la práctica. Ahora, lo siguiente que viene aquí es el valor de la desviación estándar. Vean que el valor de la desviación estándar que estoy dando es el valor de la desviación poblacional. Necesito ese valor porque vean que lo tengo. No siempre lo tengo. ¿Y por qué aquí lo tengo? Porque yo conozco ese valor. Entonces, si yo conozco ese valor, lo voy a colocar aquí. Y todo eso va dividido entre raíz de n. Ok, entonces, todo lo que está después del más menos se le llama error de estimación. El error de estimación es todo este que está aquí. A partir del Z y todo lo demás. Mientras que el valor de la estimación es el valor del promedio. Entonces siempre va a ser el promedio más un error. Y el promedio menos el error. Recuerden que un intervalo es eso, un valor más alto y más bajo, entre los cuales va a estar mi valor poblacional. Ok, entonces ya sabemos leer esta que está aquí. Ahora, ¿qué sucede con esta? Si la vemos, en lo único que cambia respecto a esta es que esta tiene el dato de la desviación poblacional, mientras que este no. Este tiene el dato de la desviación estándar, pero de la muestra. ¿Por qué? Porque aunque tengo el respaldo del teorema del límite central, en donde utilizo a Z, porque es la muestra mayor o igual a 30, resulta que no tengo la desviación estándar poblacional.
pero eso no significa que no pueda obtener el intervalo de confianza. Yo entonces lo que debo hacer es, en lugar de usar la poblacional, usar la muestral. Y la muestral entonces sería esta S que está aquí. Y entonces de esa forma, la única diferencia entre estas dos fórmulas va a ser el valor de la desviación estándar. Porque aquí la conozco, la poblacional, pero aquí no la conozco. Entonces debo usar la muestral. ¿Qué pasa acá? Este siguiente cuadro habla de que el tamaño de la muestra es pequeño. ¿Qué sucede con un tamaño de muestra pequeño? Resulta que no tengo el respaldo del teorema del límite central. Y si no tengo ese respaldo, no puedo decir que mis datos se ajustan a la normalidad. A menos que, y es el primer caso que tengo acá, resulta que en este caso yo tengo que conozco la desviación estándar de la población. Al conocer la desviación estándar de la población, entonces inmediatamente yo puedo ir y hacer el ajuste de mis datos a la normalidad. Por lo tanto, si conozco la población, yo puedo obtener su desviación estándar o a veces les doy solamente la medida de la desviación estándar y ustedes pueden hacer el cálculo del intervalo de la estimación de la media mediante la misma fórmula que tengo aquí arriba. ¿Lo ven? Es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque tengo el valor de la desviación estándar de la población. El Z es exactamente igual y entre raíz de n. Mientras, ¿qué sucede aquí? Yo no tengo acá el respaldo del teorema del límite central, tengo menos de 30 datos y por lo tanto yo en este caso no conozco la desviación poblacional, conozco la de la muestra, claro que sí, pero no la poblacional y por lo tanto es el único caso en donde no se ajusta a la normalidad y debo utilizar una distribución muy parecida a la distribución normal, un poco más pequeña, más achatada, y esta me funciona para obtener el valor de T en una distribución T de student. Entonces, acá sencillamente es saber cuál de ellas utilizar dependiendo del caso que se les da. Y entonces ahorita vamos a ver que esta nota para qué funciona. Ahorita que vemos la tabla de la T de student, van a ver dónde vamos a encontrar ese valor T. Eso venía un poquito más adelante en las filminas. Nosotros acá, a partir de la filmina 20, es donde viene explicado cada una de las fórmulas que se utilizan. El resumen que estábamos viendo nos va a funcionar para que ya ustedes en la práctica sepan cuál de las fórmulas utilizar, más las fórmulas que están al final. Entonces, estas fórmulas vamos a ver la aplicación de cada una de ellas. Entonces vean que simplemente acá en la presentación lo que viene es lo que les acabo de explicar en el cuadro resumen. Si yo tengo más de 30 datos o 30 y conozco la desviación estándar poblacional, entonces utilizo esta fórmula. Y entonces ahí viene un ejemplo en donde, sabiendo la desviación estándar de la población, entonces yo nada más obtengo cada uno de los valores y puedo obtener el intervalo de confianza. Este lo pueden desarrollar ustedes, está acá la respuesta. Y ahorita vamos a desarrollar uno nosotros. Algo aquí importante es que recuerden que yo les expliqué en el video de la teoría de intervalos de confianza que 1 menos alfa significa nivel de confianza, que muchas veces utilizamos un 95%, es casi que el valor medio que se utiliza para nivel de confianza en estudios, pero podría ser otro. Entonces en el ejercicio se indicaría, sabiendo que tenemos un 95% de nivel de confianza, entonces el nivel de significancia sería 1 menos un 95% que nos da un 5% de nivel de significancia. Y ese nivel de significancia
Lo dividimos entre 2 para poder ir a obtener cuánto es el Z de esa fórmula. Recuerden que entonces el Z se obtiene a partir del nivel de confianza, en donde yo obtengo la diferencia entre 1 menos el nivel de confianza y obtengo ese nivel de significancia para poder ir a obtenerlo. Algo que se pueden ir aprendiendo es que si ustedes tienen un nivel de confianza de 1,25%, entonces su Z va a ser de 1,96. Esto cuando trabajamos con intervalos de estimación. Cuando trabajamos más adelante con pruebas de hipótesis, van a haber casos distintos. Así que por ahorita en lo que son intervalos, podemos trabajar de esta manera. Por supuesto que también podemos ir a buscar este valor en la tabla. Entonces, ustedes tienen las tablas en el TEC Digital y vamos a ir a buscar la tabla de la distribución normal. Entonces, recuerden que en Estadística 1 se ve también la distribución normal, está la tabla que utilizo yo, en donde recuerden que la distribución normal es simétrica, en donde hay probabilidades grandes, como cuando los Z son positivos, y hay probabilidades pequeñas cuando los Z son negativos. Están a dos lados de la curva simétrica. Entonces vamos a ir a buscar, en este caso, lo que andamos buscando es una probabilidad. Recuerden que lo que nos da el nivel de confianza y el nivel de significancia son probabilidades. Entonces voy a ir a buscar una probabilidad. Como debo buscar la probabilidad 0,05, debo buscarlo dentro de la tabla. Estos valores grises que están aquí afuera, estos son zetas. Entonces no me sirve. Lo que ando buscando es a Z. Por lo tanto, y tengo la probabilidad, entonces voy a ir a buscar 0,05. Aquí hay algo importante. Independientemente del lado donde esté del lado positivo o negativo de Z, siempre los valores de Z y de T van a ir positivos. Entonces, vamos a buscar aquí 0,05. Recuerden que si no está, debe ser un valor muy cercano. Este es uno de los pocos que está exactamente el valor. Aquí está 0,0505, ¿verdad? Prácticamente a 2 decimales, entonces tenemos el 0,05. Recuerden que hay una forma de poder ir a interpolar entre estos dos valores para ver cuál es el que más se acerca. En este caso serían estos dos valores. A ver cuál de los dos se acerca. Podríamos saber la diferencia entre 0,05 y 0,0505 y 0,05 y 0,04947. Entre ellos dos, la diferencia más pequeña es este. Entonces, voy a ir a buscar cuánto es el valor de Z. Y recuerden que entonces para ir a buscar el valor de Z nos vamos a la columna gris y dice que el primer número y su decimal es 1,6 y me voy para el segundo decimal a la columna a ver cuál es el segundo decimal y resulta que la columna me dice que es 4. Entonces el valor de Z con 0,05 es 1,64. Pero si nos fijamos en el ejercicio, vean que no ando buscando a 0,05. Ando buscando a quién? A 0,025. ¿Por qué? Porque debo sacar la mitad de ese alfa. Entonces, algo que quiero que les quede claro en intervalos, en estimaciones por intervalos, no voy a utilizar el valor del alfa, del nivel de significancia. Lo que voy a utilizar es el alfa medio, siempre. Siempre voy a utilizar el alfa medios. Entonces, por eso no me dio el valor que yo acabo de ir a buscar. ¿A quién voy a buscar aquí? A 0,025. Entonces nos venimos a buscar a 0,025 dentro de la tabla de igual forma y vean que lo vamos a encontrar aquí. Ahora sí, voy a volver a buscar mi Z. Dice que mi Z sería menos 1,90 y el
segundo decimal lo busco en la columna 96. Y vean dónde lo encontré. Recuerden que debe trabajarse los positivos. Entonces, aunque me dio menos 1,96, vamos a usarlo en positivo. Y ahora sí, puedo ir a hacer el cálculo. Aquí nada más sustituyo quién es el valor de la media. El valor de la media se los di en el problema. Aquí está el valor medio de 21 meses. Más 1,96 por 6 entre raíz de 100. O menos exactamente esto. Y vean dónde me da el intervalo de confianza. Esos son meses, perdón. Entonces son 19,82 meses y 22,18 meses entre los que se encuentra ese valor que ando buscando. Entonces para todos, vean que ahí está cada una de las fórmulas que acabamos de ver. Para el valor T, vamos a hacer este ejercicio que está acá. Este sí no está resuelto aquí, pero a ustedes se los mandé en un Excel. Ese Excel se llama ejercicio de filmina. Ahí van a encontrar entonces los datos que les doy en las filminas, que los paso al Excel, y voy a ir a ver qué me están preguntando. Entonces lo que me preguntan acá es estimar la cantidad de dinero en promedio que gastaron las empresas en renovar el equipo médico. Entonces vean que hay 12 clínicas de las más rentables del país que van a estimar la cantidad de dinero que invirtieron para renovar su equipo médico. Entonces estos son millones de colones que invirtieron cada una de ellas. Para yo poder estimar la cantidad promedio de dinero, entonces lo que debo hacer es precisamente obtener un promedio. Entonces el punto 1 es obtener el promedio de millones que gastaron cada una de ellas. En promedio es 4.6 millones de colones. El punto 2 es encontrar un intervalo de confianza de un 98%. Vean que les estoy dando otro nivel de confianza, 98%, con una varianza poblacional de 10,02 millones de colones. ¿Para qué me sirve esta varianza? Precisamente para saber cuál fórmula utilizar. Vean que me están dando la varianza poblacional. Por esta razón, yo puedo utilizar la fórmula Z. Entonces, ustedes van a ver que en la solución del ejercicio ustedes tienen a Z. Porque tengo una varianza poblacional. Si no la tuviera, si no se les hubiera dado, entonces no pueden utilizar a Z. ¿Por qué? Porque vean que la muestra es de 12 apenas. Es decir, por el teorema del límite central no ajusta a la normalidad, pero como tengo una varianza poblacional, sí lo debo hacer. Pero bueno, yo no utilizo la varianza sino la desviación, pero recuerden que la desviación estándar siempre es la raíz de la varianza. Entonces sí es algo importante que está ahí en el ejercicio. Ahora, ¿cómo obtengo a alfa? Recuerden que alfa sale de 1 menos el nivel de confianza. El nivel de confianza es de un 98%. Entonces, de esta forma obtenemos que el alfa es de 0,02. Pero recuerden que las fórmulas de intervalos, de estimaciones de intervalo, utilizan a alfa medios. ¿Cuál fórmula de estas estoy utilizando? Tengo una n pequeña y tengo la desviación estándar poblacional. Es decir, estoy usando a esta que está aquí, a Z. Entonces, me voy a llevar a Z acá para que la vayamos viendo. Entonces, vean que el promedio yo lo calculé aquí, porque es este X barra es el promedio de mi muestra. Ahora el Z de alfa medios, vean qué es lo que ando buscando. Primero ando buscando alfa medios para saber cómo obtengo a Z. Entonces, acá calculo alfa medios es 0,01. Y ahora sí, ¿cómo saco a Z de alfa medios? Hay varias formas. Nosotros podemos irnos a la tabla y buscar el valor de 0,01. Entonces,
como se los acabo de mencionar, buscamos la probabilidad dentro, porque esa es la probabilidad, y voy a buscar a 0,01. Y entonces vean que está acá, aquí, recuerden que son los valores más cercanos a ese valor, 0,09. Estoy aquí en otro lado, ahora sí. Aquí vean dónde está 0,01, 0,01, 0,01 y aquí ya ahora llego a 0,009. Entonces lo tengo entre estos dos. Y ahora, ¿cómo sé cuál de los dos? El más cercano de los dos. Entonces, entre 0,01 y 0,01017 hay una diferencia. Entonces, entre 0,01 y 0,01017, esa es la diferencia que existe. Ahora, entre 0,01 y el siguiente valor que está ahí, que es 0,0099, entonces tengo esta otra diferencia. ¿Cuál es más pequeño de ellos? Vamos a ponerlo aquí en formato número y vamos a buscar acá cuál es más pequeño de ellos dos. Resulta que el más pequeño es este. Vean que aquí está, aquí tengo tres ceros, y aquí ya no hay nada y aquí sí hay un valor. Entonces, independientemente del signo, yo lo ando buscando en términos absolutos, este es el menor. La distancia menor, estos son distancias, ¿verdad? Distancia menor. Si nos vamos a ir a buscar, vean que es el valor de 0,0099, entonces me vengo a buscar aquí y lo vemos es 2,30 y vamos a buscar arriba el valor 3. Entonces, el valor del Z de alfa medios por tabla es 2,33. Este es Z de alfa medios, pero por tabla. Ok, todo lo demás lo tengo. Ya teniendo Z, tengo la desviación estándar, que es la de 3,17, y tengo cuánto es N, que son 12. Entonces, ¿pueden hacer seguida la fórmula? Yo acostumbro sacar el error de estimación aparte. Entonces, esto que está aquí que dice error es todo lo que está después del más menos. Aquí dice, vaya y tome el Z de alfa medios, que aquí está, multiplíquelo por el valor de la desviación estándar, 3,17, y divida eso entre la raíz de n, que son 12. Entonces, el error máximo de estimación es de 2,13. 2,13 solamente este pedacito que está aquí. Ahora, como tengo que ir a estimar el intervalo del promedio, entonces, ¿qué voy a hacer para obtener los intervalos? Voy y tomo el valor del promedio y le sumo 2,13 para obtener el valor máximo del intervalo. Este es el valor más alto. Es decir, la media de inversiones que hizo estas empresas, como máximo están 6,73. Y como mínimo, entonces de igual forma, voy y tomo el promedio y le resto este error. Y me da un mínimo de 2,47. Recuerden que estos valores que yo calculé aquí son valores poblacionales, son estimaciones de la media poblacional. Vean acá donde se dice. Se obtuvo de una muestra de 12, pero por medio de la fórmula de estimación del intervalo de la media, se pudo obtener valores poblacionales a partir
del dato muestral. Y eso es lo que se hace para poder hacer estimaciones por intervalo. Entonces, ya podemos indicar cuál es el intervalo de confianza entre los cuales se encuentra esa media. Recuerden que la definición del intervalo es que entre ese rango van a estar la mayoría de inversiones que hicieron las empresas de mi población. Como no tengo a la población, lo único que tengo es una muestra de 12 clínicas, entonces por medio de ellas pude ir a hacer una estimación. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa varianza poblacional? Entonces, al tener un tamaño de muestra pequeño y no conozco la desviación estándar poblacional, entonces la fórmula, la única fórmula que puedo utilizar es la de T. Y entonces para utilizar la fórmula de T, acá la distribución es muy distinta. Ustedes tienen una tabla, la cual se ve de esta manera. Hay diferentes tablas de T-Student. Utilicé una en donde indica área de una cola y área de dos colas porque después las vamos a estar utilizando para las pruebas de hipótesis. Existen otras tablas como la del libro que viene seguido todo lo que es el área de una cola. Entonces, de repente no hay confusión, pero nos va a servir para las dos partes. Acá, nada más tengamos presente que si nosotros hacemos la división del alfa, como lo hacemos para los intervalos de confianza, aquí, vean que este ejercicio nos está indicando que es un nivel de confianza de un 95%, donde nosotros hacemos la división del alfa, sabiendo que el alfa es 1 menos un 95, que sería 0,05 entre 2 me da 0,025. Entonces, al hacer la división del alfa, lo que yo voy a ir a buscar en la tabla que tengo acá va a ser los valores de las probabilidades de este nivel de significancia aquí arriba. Vamos a ir a buscar en el área de una cola. Entonces, en el área de una cola que tengo que ir a buscar el valor que acabo de calcular, que es 0,025. Es decir, la columna sobre la que voy a trabajar es sobre esta. No veamos el área de dos colas, porque sería otra explicación. Entonces vamos a ver el área de una cola en donde ya nosotros hicimos la división del alfa. Ahora, tenemos la división del alfa y tenemos que esta curva de distribución T tiene otra variable que no la tiene la distribución normal, que se llama grado de libertad. Los grados de libertad son estos. Y básicamente lo que hace es restar. Para poder obtener los grados de libertad es tomar el valor de la muestra, que sería 12, el tamaño muestra, y le resto 1. Entonces los grados de libertad siempre van a ser n-1. Al tener alfa medios y los grados de libertad, ya puedo ir a buscar en la tabla el valor de la T. Entonces, tengo que el nivel de significancia medios va a ser de 0,025 y los grados de libertad son 11. Entonces, me vengo acá, vean dónde está el 11 y aquí está el valor que ando buscando, 2,021. Lo coloco aquí. Pero la otra forma es por medio del Excel. Entonces, hay dos formas de poderlo realizar. En el Excel podemos utilizar una función que se llama inversa T, que ella lo que hace es buscar el valor de la probabilidad que yo acabo de encontrar. Acuérdense que la probabilidad es alfa o alfa medios y los grados de libertad que son 11 y de esta forma me da igual. Para cualquiera de las dos, entonces ya obtuve el valor T, ya sabíamos el valor de promedio, es el mismo. Y lo que nos falta es la desviación estándar de la muestra. Entonces, recuerden que nosotros teníamos el valor poblacional, no teníamos el valor muestral. Aquí hicimos el valor muestral con la base de datos que tenemos aquí arriba. Entonces simplemente fue obtener la desviación estándar de estos datos con la desviación estándar que indica con la fórmula de Desves, que es la desviación estándar. Y de esta forma, recuerden que siempre calculo un error que es lo que está después del más menos, todo ese es el error.
y después simplemente hago la resta y suma, la resta cuando es el mínimo, del promedio menos ese error y el promedio más ese error. Y de esa forma obtengo los intervalos cuando no tengo una desviación poblacional. Entonces, esas son las formas de poder hacer el cálculo de los intervalos de confianza. Al final, van a encontrar también fórmulas cuando yo tengo una población conocida. A veces tengo o les doy cuánto es el valor de la muestra, pero además de eso, cuánto es el valor de la población. Por lo tanto, entonces, las fórmulas, además de su fórmula original, que es esta, todas son de alfa medios o de T de alfa medios. Vean, Z de alfa medios y T de alfa medios. Nada más que no están ahí. Pero recuerden que siempre los intervalos de confianza son con alfa medios. Y vean que si se acuerdan con las estimaciones puntuales, este es el mismo factor de corrección que se utiliza para las fórmulas cuando tenemos población conocida. Es exactamente igual y utilizamos el mismo criterio que vamos a ver en las prácticas.